buenas noches, con ustedes la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Celebra Sancti Spíritus 500 años de fundada. Comenzó en Washington Jornada Mundial de Solidaridad con los 5. Afirma Correa que Ecuador no asistirá a la Cumbre de las Américas si Cuba es excluida. Contundente victoria de Bashar al-Assad en elecciones presidenciales. La Asamblea Municipal del Poder Popular de Sancti Spíritus se reunió hoy en sesión solemne con motivo de los 500 años de la fundación de esa ciudad. Asistió a la sesión el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, miembro del Buró Político del partido y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros. La celebración del medio milenio ha sido solo un pretexto para reafirmar una identidad y el orgullo pleno de ser cubanos de Sancti Spíritus. Así lo afirmó el presidente del Instituto de Historia de Cuba, René González, en la sesión solemne de la Asamblea Municipal del Poder Popular, dedicada al aniversario 500 de la Villa Espirituana. Sancti Spíritus es una cuenca donde confluyen las tradiciones prehispánicas, las legadas por los colonizadores, los esclavos africanos, colonos asiáticos, los criollos y en el siglo XX por la numerosa colonia canaria que se asentó en estas tierras. Todos tributaron con sus hábitos y costumbres en sus más disímiles expresiones, haciendo de esta una fuerte plaza cultural. A esta sesión solemne asistieron el miembro del Buró Político del partido y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, otros dirigentes del partido y el gobierno y decenas de personalidades invitadas a los festejos. Aquí se reconoció el favorable impacto social de numerosas obras ejecutadas en los últimos 4 años. El programa constructivo en la etapa señalada incluye alrededor de 5.000 acciones a un costo estimado de unos 60 millones de pesos en ambas monedas. Durante el homenaje a Sancti Spíritus, el escritor Juan Eduardo Bernal Echemendía recibió el escudo de la ciudad y se entregó la condición aniversario 500 a personalidades y entidades con un trabajo relevante a favor de la villa. Alain Jiménez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con la presencia de parlamentarios de Europa y América Latina y otras importantes personalidades del mundo, comenzó este miércoles en Washington la tercera jornada 5 días por los 5. El evento se extenderá hasta el próximo 11 de junio. De crucial es considerada la tercera jornada por la libertad de los 5, iniciada este miércoles en la ciudad de Washington. Más de una decena de parlamentarios, reconocidos juristas, alcaldes, religiosos, sindicalistas y personalidades de todos los ámbitos se dan cita en la capital norteamericana. Con una conferencia a cargo del abogado Martin Garbus comenzó el evento. Garbus es el letrado principal en el proceso legal de los 5 y uno de los más importantes abogados litigantes de Estados Unidos. Se sumó igualmente Stephen Kimber, autor del libro Lo que hay del otro lado del mar, la verdadera historia de los 5 cubanos, texto que ha multiplicado el caso de los antiterroristas en varias partes del mundo. Según se ha dado a conocer, la agenda de la jornada prevé también una conferencia denominada Nueva Era en las relaciones Estados Unidos-Cuba, que incluye diversos paneles. Se anuncia igualmente la muestra de caricaturas de Gerardo Hernández y las acuarelas de Antonio Guerrero. Para el día 7 se prevé una manifestación frente a la Casa Blanca, en tanto el día 9 será la visita al Congreso. De manera paralela, se producirán acciones simultáneas en unos 40 países. Cientos de voces que se unen por la libertad de Antonio, Ramón y Gerardo. Especial tributo al héroe cubano, quien cumple este 4 de junio 49 años, 15 de ellos en prisiones norteamericanas. La jornada de Washington es un esfuerzo por conseguir, tal y como lo pidió Gerardo, un jurado de millones para lograr la justicia. Rosana Thompson Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El capítulo peruano de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad demandó hoy al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, la libertad de los antiterroristas cubanos injustamente encarcelados desde hace más de 15 años. El reclamo fue hecho público con motivo de la jornada de solidaridad con los 5 héroes cubanos que tiene lugar en Washington. Irma González, hija del antiterrorista René González, agradeció el apoyo mundial y significó la importancia de la actual cita en la capital estadounidense, que se extenderá hasta el 11 de junio.
El presidente ecuatoriano Rafael Correa condenó hoy en Quito el bloqueo estadounidense contra Cuba y la red Zunzuneo y ratificó la posición de su país de no participar en una cumbre de las Américas mientras Cuba sea excluida del sistema interamericano. Desde la capital ecuatoriana nos reporta nuestra corresponsal. En otra cumbre de las Américas, mientras no se escuche la voz de Cuba, también allí. Lo dijo en la segunda reunión de este año con la prensa extranjera, en alusión a la próxima cita de Panamá en el 2015. Si no está Cuba, no estaremos. Es inadmisible cumbre de las Américas sin Cuba, como era inadmisible Organización de Estados Americanos sin Cuba. Nosotros no ocultamos, lo somos muy frontales, nuestra visión de que la CELAC debería ser una alternativa a la OEA. Hay algunos que quieren salvar la OEA, está la Asamblea en Paraguay, ¿no? Y es lo políticamente correcto, no fortalecer el sistema interamericano. Son palabras que suenan lindo, pero ese sistema interamericano no ha funcionado. Del criminal bloqueo a Cuba de medio siglo, que desbarata, destroza media carta fundacional de la OEA, no se dice nada. De Guantánamo, ¿cuánto se dice? Ya no podemos participar de ese cinismo, ese doble estándar. Correa criticó también la injerencia de los Estados Unidos en los procesos progresistas de la región a través de infiltraciones como la red Zunzuneo y exhortó a dar una respuesta regional. Y es una estrategia para infiltrar a gobiernos, sobre todo progresistas, porque es estrategia ofrecida por la derecha norteamericana a través de estos organismos de cooperación como la USAID, etc. Ahí se necesita una respuesta regional también ante esa infiltración de organizaciones no gubernamentales que en realidad son organizaciones de otros gobiernos en Latinoamérica. Ecuador tomará la presidencia pro tempore de la CELAC en el 2015, donde heredará un panorama que el propio Ejecutivo califica como complejo. El presidente Correa denunció lo que ha definido como una nueva ola de restauración conservadora en algunos países de la región y llamó a estar alertas ante nuevas formas de organización de la derecha y a defender procesos como el venezolano. Desde Quito, Ecuador, Lourdes Estúcer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Nicaragua y Argentina también se pronunciaron hoy contra la exclusión de Cuba de la próxima cumbre de las Américas. El canciller argentino y el vicecanciller de la nación centroamericana intervinieron en la 44 Asamblea de la Organización de Estados Americanos que sesiona en la capital de Paraguay. El vicecanciller de Nicaragua, Denis Moncada, también rechazó el bloqueo impuesto por Estados Unidos a la isla por más de medio siglo. En similares términos se pronunció el jefe de la diplomacia argentina, Héctor Tiberman, quien expresó que la participación de Cuba en la Cumbre de las Américas sería consecuente con la vocación integradora que vive la región. Jorge Sosa Chacón, Redacción Internacional. Los congresistas republicanos Ileana Ross Lehtinen y Mario Díaz Balart tildaron de hipócrita al presidente estadounidense Barack Obama por no aprobar las sanciones que la extrema derecha del Congreso impuso contra el gobierno venezolano. En rueda de prensa en Miami, los políticos de origen cubano aseguraron que seguirán con sus propósitos de oponerse a la revolución bolivariana y buscarán vías para obligar a Obama a aprobar las sanciones. Ambos legisladores representan los intereses de elementos terroristas y sectores más extremistas de cubanos y venezolanos residentes en Miami. Desde el triunfo del presidente Hugo Chávez y el inicio de su proceso revolucionario, estos personajes estrecharon sus lazos con la derecha de ese país sudamericano. Las conversaciones entre las FAREP y el gobierno colombiano continuaron este miércoles en La Habana. En esta jornada, la insurgencia instó a la discusión de los temas seguridad, defensa y fuerzas militares. El grupo guerrillero resaltó la relación de esos puntos con participación política, democratización del Estado y desmilitarización de la sociedad. Abogó por el cambio de las doctrinas regentes en los altos mandos militares. Los voceros de las FAREP expresaron su interés en el cambio de la situación salarial y social en Colombia y manifestaron la necesidad de la redistribución de las riquezas en beneficio de los sectores más pobres. De acuerdo con la guerrilla, constituyen temas ausentes en las mesas de negociaciones. La actual ronda de pláticas será más corta, aunque no se ha definido hasta cuándo se extenderá. Buenas noches, bienvenidos al mundo de los deportes. Encabezada por la subcampeona olímpica y monarca mundial bajo techo Yeresley Silva, una comitiva de 6 integrantes representará a Cuba mañana en la cuarta parada de la Liga del Diamante, la Golden Gala con sede en el Estadio Olímpico de Roma. Según las listas previas publicadas en el sitio digital de la IAF, entre las rivales de Yeresley estarán la alemana Silke Spiegelburg, la brasileña Fabiana Murer y la polaca Anna Rogowska, y de imponerse, la criollita pasaría al primer lugar. En el triple
Los cubanos Ernesto Rebé y Lázaro Martínez medirán saltos con los estadounidenses Christian Taylor y Will Clay, así como el ruso Luke McAdams. Mientras en el femenino, Mabel Gay buscará un puesto entre las estelares Katherine Ibargüen, Ana Piatic y Olga Saladuja. Por último, en la doble vuelta al óvalo, las jovencitas Rosemary Almanza y Sahili Diago, esta última puntera de la clasificación del año con crono de 1 minuto 57 segundos y 74 centésimas, lidiarán entre otras con las kenyanas Janeb Jepkosgei y Eunice Jepkoech Sum. Por otra parte, la selección masculina cubana de voleibol debutará este viernes ante Turquía como parte del Grupo F de la Liga Mundial, que tendrá por sede a la Ciudad de México. Este juego estará previsto para las 6 de la tarde, hora de Cuba, y será transmitido en vivo por el canal Educativo 2 y retransmitido a 9:30 de la noche por TV. Los criollos viajaron la víspera a tierra azteca con una nómina que contempla un solo cambio con respecto a la que presentó en el premundial de La Habana. Los titulares serán el armador Leandro Macías, el opuesto Rolando Cepeda, los auxiliares Javier Jiménez y Osmani Uriarte, y los centrales Isbel Messi y David Fiel, así como el líbero Yonder García. Luego del debut ante los turcos, el rival del sábado será Túnez a las 4:30 de la tarde, también con transmisión en vivo por el Educativo 2 y posterior retransmisión por Telerebelde. El domingo los cubanos cerrarán este primer fin de semana del Grupo F enfrentando a México, al que superaron 3 veces en partidos de preparación hace apenas unas semanas. Y con la llegada esta tarde del presidente de la Federación Internacional de Judo, Marius Visser, todo quedó listo para que mañana jueves se abran las actividades oficiales del Gran Prix de La Habana en el Coliseo de la Ciudad Deportiva, con la conferencia de prensa, el sorteo y el pesaje en las divisiones de 48, 52 y 57 kilos en el femenino y 60 y 66 entre los hombres. El viernes comenzarán los combates desde las 9 de la mañana con un receso al mediodía y finales a partir de las 5 de la tarde. La entrada será libre para los interesados en disfrutar las incidencias de un evento de primerísimo nivel y apoyar a nuestros atletas en su patio. El canal de los deportes Telerebelde transmitirá todas las jornadas hasta el domingo. Y hasta aquí el deporte. Buenas noches. Gracias, Sergio. Nosotros continuamos con otras informaciones del ámbito nacional. La Organización Mundial de la Salud asegura que para el año 2030 más de 23 millones de personas serán afectadas por enfermedades cardiovasculares. Actualmente la primera causa de muerte en el mundo y la segunda en Cuba. De estos indicadores surge la pertinencia del 8º Congreso de Cardiología, evento que sesiona desde el martes en el Palacio de Convenciones de esta capital. Cada día de 10 a 12 personas sufren de un infarto solo en la capital del país. La mitad de ellos suele ser mortal. Para revertir esta situación es necesario insistir en la prevención de los llamados factores de riesgo. Este fue un tema de cardiología. Esto es erradicar o cesar y fundamentalmente la inonización en el tabaquismo, que debemos lograr el control estricto de los pacientes que tengan hipertensión arterial, que tengan diabetes, practicar sistemáticamente ejercicio físico y fundamentalmente trabajar también en el estrés. En la jornada los participantes conocieron que el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular realiza el 48% de los procedimientos quirúrgicos de la especialidad en el país. Es un centro de referencia nacional e internacional para la región del Caribe. En él se realizan más de 3.000 procedimientos intervencionistas, 2.000 procedimientos diagnósticos y más de 1.000 procedimientos terapéuticos. Profesionales de una veintena de países participan en el 8º Congreso de Cardiología, un evento imprescindible ante el incremento a nivel mundial de las enfermedades cardiovasculares. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cientos de miles de personas utilizan cada año los servicios de la estación central de ómnibus nacionales. El avanzado estado de deterioro en algunas áreas genera preocupación y malestar entre la ciudadanía. Resulta difícil advertirlo en rápido tránsito por la avenida Boyeros, mas un recorrido por diversas áreas de la terminal muestra un escenario inquietante. Realmente da pena porque es un lugar donde tiene precisamente acceso a todas las personas de este país, es la terminal de ómnibus nacional y está en un estado deplorable. Lo primero que salta a la vista son los trabajos inconclusos en el techo de la marquesina principal. Ya tenemos el cemento, tenemos la arena y el recebo también llegó ahora a principios de esta semana y esperamos ahora en esta próxima semana empezar ya a repellar esa parte de ahí. Terminal adentro, los viajeros que llegan en ómnibus y sus familiares hallan ante sí una desagradable sorpresa: la clausura del acceso lateral más cercano a la salida. Ahora el mes que viene cumple un año
de estar cerrado esto. El pasajero que sale de aquí tiene que caminar mucho de donde la deja la guagua hasta la salida de aquí por Boyero. O si no, salir de aquí a 19 de mayo. Y es bastante incómodo porque salen con mucho equipaje. ¿Dónde está la atención al viajero? Lo que hemos cerrado todo el circuito y así no se resuelven los problemas se resuelven criticándolo. En las áreas exteriores de la estación central también acechan los peligros. La acera es horrible, las personas, sobre todo la tercera edad, que tropiezan, que vienen con su burrito, con su bastón y de verdad que se caen. Porque yo pienso que haya fondo, transporte tiene que tener presupuesto para reparar esto. La reparación capital necesita una inversión y la inversión no está aprobada este año. La inversión quizás sea para el 2015, para el 2020, pero hay cosas que no pueden esperar a esa inversión, como es el caso de la marquesina esta de la entrada. Y cuando terminemos esa parte de ahí con los medios propios nuestros, también vamos a acometer la acera. Y si el ministerio nos da algunos recursos, comenzar a hacer algo con un constructor, la salida 19 de mayo, por aquí atrás, por llegada. Nada justifica la inacción mientras la terminal se deteriora ante la vista de todos. Las labores constructivas que hace un año atrás pudieron ser más modestas podrían implicar en el futuro una inversión mucho más costosa. La estación central de ómnibus Astro, ubicada en el centro político administrativo del país, merece continuar siendo lo que es una de las portadas más hermosas de nuestra ciudad capital. Melvin Joel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. Persiste la inestabilidad sobre Cuba y mares adyacentes y se debe, como ya todos conocen, a la vaguada casi estacionaria que está sobre el Golfo de México y también condiciones favorables en la atmósfera superior que va a mantener alta probabilidad de lluvias sobre todo nuestro archipiélago. El pronóstico, por tanto, para las próximas horas es de predominio de nublados en el occidente con algunos chubascos, valores mínimos de temperatura de 22 y hasta 24 grados Celsius. Por la tarde continuarán los nublados y numerosos chubascos y lluvias, los que pueden llegar a ser fuertes e intensos en algunas localidades. Y en cuanto a las temperaturas, observen que ligeramente inferiores que en otros días, entre 28 y hasta 31 grados Celsius, y se debe precisamente a la cobertura nubosa y a la lluvia. Los vientos en todo el país continuarán soplando del este al sudeste hasta 20 kilómetros por hora. En la región central, predominio de nublados con mínimas de 23-24 grados. Por la tarde, numerosas lluvias, las que pueden llegar a ser fuertes e intensas en algunas localidades con máximas de 29 y hasta 30 grados Celsius. Para las provincias de la región oriental continuarán también los nublados con mínimas de 22-25 grados. Por la tarde, algunos chubascos que serán más numerosos hacia zonas del interior y sur, máximas de 30 y hasta 33 grados Celsius. Para los próximos 3 días continuarán las lluvias sobre gran parte del archipiélago, sobre todo en el occidente y centro, y en cuanto a las temperaturas elevadas entre los 30 y 33-34 grados Celsius. En resumen, para mañana, alta probabilidad de lluvias en todo el país. Esto es todo en cuanto al tiempo. Tengan todos muy buenas noches y hasta mañana. La doctora Ángela Leiva, directora del Jardín Botánico Nacional, falleció en esta capital. Profesora e investigadora titular de la Universidad de La Habana, miembro de mérito de la Academia de Ciencias de Cuba, fue una de las personalidades más conocidas de la botánica moderna en nuestro país y en el mundo. Trabajó hasta el final de su vida. Hace pocos días intercambió con este noticiero acerca de los nuevos proyectos del Jardín Botánico Nacional. Rotular lo que hace falta, poner algunas indicaciones sobre a dónde ir, de a dónde venir, cómo salir, etc. Otras grandes prioridades son reabrir el jardín japonés con todo el esplendor que tuvo siempre. Es decir, el lago, que ahora tiene múltiples filtraciones, arreglarlo. Y otra gran prioridad es construir el parque infantil, que va a ser un parque infantil diferente, un parque que no necesite energía, sogas, hamacas, ¿cómo se llama? Canales, cosas de esas por donde los niños puedan entrar y salir. Su vida la dedicó a la conservación de la biodiversidad cubana. Vivirá por siempre la doctora Ángela Leiva en sus queridas palmas, en los árboles y las flores del Jardín Botánico Nacional. Los líderes de
los 7 países más industrializados del planeta, reunidos este miércoles en Bruselas, capital bélgica, amenazaron a Rusia con la aplicación de nuevas sanciones y le urgieron a retirar sus tropas de la frontera común con Ucrania. Los líderes occidentales respaldaron al magnate Piotr Poroshenko, ganador de las elecciones en Ucrania, y le instaron a realizar operaciones comedidas contra las regiones rebeldes del país. También le aconsejaron realizar una reforma constitucional que dé vida a los derechos y aspiraciones de todos los pueblos y regiones del país. En la sesión de mañana serán abordados la situación económica, la dependencia energética y el cambio climático. La actual cumbre sustituye a la reunión del G8 que debió celebrarse en Rusia, suspendida por las sanciones aplicadas a esa nación. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, obtuvo una contundente victoria en los comicios celebrados en ese país y cuyos resultados se dieron a conocer hoy. Al-Assad fue reelecto con casi el 89% de los votos y la Comisión Electoral también dio a conocer que sufragó más del 73% de los convocados. Sobre la trascendencia de estos comicios trata el siguiente comentario de la periodista Daisy Gómez. Buenas noches, Daisy. Muchas gracias. Buenas noches. A Estados Unidos y sus aliados, Siria les dio un verdadero golazo, hablando en términos deportivos. La celebración de las elecciones y sus resultados han convertido en un fracaso su ensayo en el Medio Oriente de apoderarse de un país a través del terrorismo. Claro que los norteamericanos hubieran empleado sus bombarderos como hicieron en Libia, pero esta vez tuvieron la oposición de Rusia y China en el Consejo de Seguridad de la ONU y no pudieron crear su manejable zona de exclusión aérea que le sirvió para adueñarse del cielo libio. Pero también Siria, llegado el momento, contó y cuenta con un avanzado armamento y un ejército bien preparado. En la primavera de 2013, un informe del director de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos consideró peligroso para los navíos de guerra anclados cerca de las aguas sirias el poder de los cohetes rusos Yajón instalados en suelo sirio. Precisamente ese poderío militar le permitió a las Fuerzas Armadas resistir las oleadas de mercenarios que a través de las fronteras llegaron a ciudades muy importantes del país y hasta los suburbios de la capital. Estos comicios se efectúan aún en medio de bolsones de guerra que quedan en algunos sitios, pero la situación parece haber llegado a un punto de no retorno para los objetivos de Occidente. La afluencia masiva a las urnas demostró que los sirios apoyan la salida democrática para resolver la seguridad y la paz en su sufrido país. La firmeza y el valor demostrados por Bashar al-Assad y su administración han merecido la aplastante victoria obtenida en las urnas. Aún quedan batallas por ganar y la ardua reconstrucción del país, pero ni Siria ni el Medio Oriente serán los mismos a partir de hoy. El ejemplo de la resistencia siria fructificará en fuerza para los pueblos que defienden su soberanía y su independencia en cualquier parte del mundo. Gracias por su amable atención. Buenas noches, bienvenidos a la información cultural hoy desde el Hotel Coiba, donde se dio a conocer a la prensa detalles del segundo encuentro internacional de jóvenes pianistas que comenzará mañana. Desde este jueves 5 y hasta el 29 de junio, el Teatro Martí, la Sala Ignacio Cervantes y la Basílica Menor del Convento San Francisco de Asís serán sedes del Encuentro Internacional de Jóvenes Pianistas en su segunda edición. 23 jóvenes de 10 países ofrecerán al público 18 conciertos, muchos de ellos acompañados por la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba. En conferencia de prensa se agradeció al pedagogo cubano Salomón Mikowski su dedicación a estos encuentros y colaboración incondicional, hecho que también se traduce en esta oportunidad en la donación de 2 pianos a propósito del evento. El Encuentro Internacional de Jóvenes Pianistas es convocado por el Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas, la Oficina del Maestro Leo Brauer, el Instituto Cubano de la Música y la Oficina del Historiador de La Habana. Continuamos con noticias sobre las próximas presentaciones del cantautor Silvio Rodríguez en Holguín y la orquesta Los Bambán en Francia. La popular orquesta cubana Los Bambán ofrecerá un concierto único en París próximo sábado 7 de junio. La presentación estará dedicada a su fundador, el maestro Juan
Formel, recientemente fallecido. En ocasión del 45 aniversario de la popular y reconocida agrupación musical cubana, varios exintegrantes de la orquesta, entre ellos Pedrito Calvo y Ángel Bonne, participarán en el concierto. Escuelas de danza de Francia y otros países de Europa bailarán al ritmo de la orquesta durante esta presentación gratuita. Por otra parte, también el próximo sábado el cantautor Silvio Rodríguez llegará a la provincia de Holguín con su proyecto Gira por los Barrios. En esa oportunidad, los conciertos serán en los municipios holguineros de Moa y Mayarí. Las presentaciones tendrán lugar también los días 10 y 13 de junio. Silvio estará acompañado por Tro Barroco, la flautista Niurka González, el percusionista Oliver Valdés y el maestro Fran Fernández. Y hoy se conoció desde Madrid, España, que el premio Príncipe de Asturias 2014 le fue otorgado al escritor irlandés John Banville. Con esta nota concluye nuestro segmento. Le habla Dagner Relova. Buenas noches. El comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, miembro del Buró Político y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, inauguró diferentes obras como parte de la celebración por el aniversario 500 de la fundación de la Villa de Santi Spíritus. Con la majestuosidad que caracteriza una ciudad renovada, pero que parece detenida en el tiempo, en Santi Spíritus se inauguraron varias obras con la presencia del comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez. Él, también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, canceló 2 sellos postales alegóricos al aniversario 500 de la Villa del Espíritu Santo, uno de 65 centavos con la imagen del puente sobre el río Yayabo y otro de 75 con la iglesia parroquial mayor, ambos diseñados por Ernesto Gamboa. También en la Casa de la Guayabera se presentó el libro en formato digital La historia perdida de Pueblo Viejo, de Javier Sanso Rodríguez. Se encontraban presentes en celebración Mirta Rodríguez, madre del héroe cubano antiterrorista Antonio Guerrero, y la doctora Aleida Guevara, hija del Che, quienes junto a otras personalidades dejaron inauguradas diferentes obras del turismo, como un ocio club de juegos para niños y la taberna El Bodegón, aledaña al emblemático río Yayabo. Durante su recorrido, el también vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros intercambió con pobladores presentes en el Centro Histórico Espirituano y apreció áreas concluidas del nuevo Hotel Don Florencio 4 estrellas de la cadena Encanto. Asimismo, visitó la muestra fotográfica de Raúl Abreu en la Galería de Arte, así como la Agencia Cubana de Prensa Latina, donde se exponen instantáneas del fotoreportero Garal. En ocasión de celebrarse este 4 de junio el medio milenio de la villa, múltiples obras de la gastronomía y el comercio quedaron restauradas y remodeladas, las que prestarán nuevos servicios. En Santi Spíritus, Norma Concepción, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cuando a lo largo y ancho del país la inmensa mayoría de los cubanos descansamos, hombres y mujeres de Moa consagran sus mayores desvelos a la producción de níquel, una de nuestras fuentes de ingresos en divisas. La epopeya laboral, que es cotidiana, merece una mirada atenta como la que nos propone el periodista Yorní Rodríguez Laurencio. Era una deuda conmigo mismo recorrer en plena madrugada la industria cubana de níquel, contar la historia de su gente, y así lo hicimos. Luego de un intenso día me dispuse a llegar a la fábrica Comandante Ernesto Che Guevara, sitio que atesora la historia de uno de los grandes que demostró que en el trabajo está el desarrollo. Este es el corazón de la planta. Se le conoce como hornos de reducción. Reinier López junto a Luis y Osiri son los encargados durante la noche madrugada de que no existan fallas. La producción aquí es continua. Mientras unos garantizan el flujo productivo, otros están a cargo de la extracción del mineral. No se imagina usted cuán difícil es, pues el secreto está en fabricar un níquel acorde a los estándares requeridos. Pero detrás de ello están cientos de especialistas y obreros que deciden. Mecánicos, innovadores, laboratoristas, científicos, operarios y personal de servicio. Moa es el municipio más joven de Cuba. Carlos es operador de la fábrica Comandante Pedro Soto Alba. Su turno de labor concluye a las 7 de la mañana. Son casi las 4 de la madrugada y llueve en la mina. Por eso maneja con cuidado. En el centro de investigaciones, la joven Silvia analiza el mineral. Mientras en la empresa mecánica se funden elementos para las reparaciones y mantenimientos de la industria. En plena faena descubro a Wilmedis,
quien ostenta el título honorífico de Héroe del Trabajo y quien siente orgullo de su profesión. Un barco atracó en el puerto. Lobaina, operador en el muelle, nos comenta se descarga amoníaco para el proceso fabril. De seguro les tomará unas horas. Ya casi amanece. Arriba a la fábrica el resto del personal. Los protagonistas de esta historia en unas 12 horas estarán de vuelta. Mientras unos descansan, jóvenes y no tan jóvenes laboran sin descanso en las tierras rojas del oriente cubano. Jordanis Rodríguez Laurencio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y fueron titulares en la emisión estelar las celebraciones por los 500 años de Santi Spíritus. El inicio en Washington de la Jornada Mundial de Solidaridad con los 5. La afirmación de Rafael Correa de que Ecuador no asistirá a la Cumbre de las Américas si Cuba es excluida. Y la contundente victoria de Bashar al-Assad en elecciones presidenciales sirias. Finaliza así la emisión estelar. Antonio Nápoles, Áñez Becerra, deseamos pasen todos muy buenas noches. Un placer y los esperamos mañana. El escritor Juan Eduardo Bernal Echemendía recibió el escudo de la ciudad y se entregó la condición aniversario 500 a personalidades y entidades con un trabajo relevante a favor de la villa. Alain Jiménez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con la presencia de parlamentarios de Europa y América Latina y otras importantes personalidades del mundo, comenzó este miércoles en Washington la tercera jornada 5 días por los 5. El evento se extenderá hasta el próximo 11 de junio. De crucial es considerada la tercera jornada por la libertad de los 5, iniciada este miércoles en la ciudad de Washington. Más de una decena de parlamentarios, reconocidos juristas, alcaldes, religiosos, sindicalistas y personalidades de todos los ámbitos se dan cita en la capital norteamericana. Con una conferencia a cargo del abogado Martin Garbus comenzó el evento. Garbus es el letrado principal en el proceso legal de los 5 y uno de los más importantes abogados litigantes de Estados Unidos. Se sumó igualmente Stephen Kimber, Fundada. Comenzó en Washington Jornada Mundial de Solidaridad con los 5. Afirma Correa que Ecuador no asistirá a la Cumbre de las Américas si Cuba es excluida. Contundente victoria de Bashar al-Assad en elecciones presidenciales. La Asamblea Municipal del Poder Popular de Santi Spíritus se reunió hoy en sesión solemne con motivo de los 500 años de la fundación de esa ciudad. Asistió a la sesión el comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, miembro del Buró Político del partido y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros. La celebración del medio milenio ha sido solo un pretexto para reafirmar una identidad y el orgullo pleno de ser cubanos de Santi Spíritus. Así lo afirmó el presidente del Instituto de Historia de Cuba, René González, en la sesión solemne de la Asamblea. Muy buenas noches, con ustedes la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Celebra Santi Spíritus 500 años de Asamblea Municipal del Poder Popular, dedicada al aniversario 500 de la Villa Espirituana. Santi Spíritus es una cuenca donde confluyen las tradiciones prehispánicas, las legadas por los colonizadores, los esclavos africanos, colonos asiáticos, los criollos y en el siglo XX por la numerosa colonia canaria que se asentó en estas tierras.
Todos tributaron con sus hábitos y costumbres en sus más disímiles expresiones, haciendo de esta una fuerte plaza cultural. A esta sesión solemne asistieron el miembro del Buró Político del partido y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, otros dirigentes del partido y el gobierno y decenas de personalidades invitadas a los festejos. Aquí se reconoció el favorable impacto social de numerosas obras ejecutadas en los últimos 4 años. El programa constructivo en la etapa señalada incluye alrededor de 5.000 acciones a un costo estimado de unos 60 millones de pesos en ambas monedas. Durante el homenaje a Santi Spíritus, el escritor del libro Lo que hay del otro lado del mar, la verdadera historia de los 5 cubanos, texto que ha multiplicado el caso de los antiterroristas en varias partes del mundo. Según se ha dado a conocer, la agenda de la jornada prevé también una conferencia denominada Nueva Era en las relaciones Estados Unidos-Cuba, que incluye diversos paneles. Se anuncia igualmente la muestra de caricaturas de Gerardo Hernández y las acuarelas de Antonio Guerrero. Para el día 7 se prevé una manifestación frente a la Casa Blanca, en tanto el día 9 será la visita al Congreso. De manera paralela, se producirán acciones simultáneas en unos 40 países. Cientos de voces que se unen por la libertad de Antonio, Ramón y Gerardo. Especial tributo al héroe cubano, quien cumple este 4 de junio 49 años, 15 de ellos en prisiones norteamericanas. La jornada de Washington es un esfuerzo por conseguir, tal y como lo pidió Gerardo, un jurado de millones para lograr la justicia. Rosana Thompson, Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.